A las 4:23 de la mañana vamos a hablar precisamente de eso, de herencias, un tema que todos vamos a tener que abordar en algún momento de nuestra vida, ya sea porque nosotros vamos a dejar un legado o porque nos lo han dejado. Pero claro, se trata de un trámite no muy habitual, del que es normal que nos surjan ciertas dudas. Por eso íbamos a adelantarnos a las circunstancias y vamos a responder a algunas cuestiones que se nos han planteado. Para ello va a estar Manuel Hernández, abogado especialista en herencias en Vilches. Manuel, muy buenos días. Buenos días. Lo primero, ¿qué es una herencia? Bueno, una herencia es cuando se abre un proceso una vez que fallece una persona, que en este caso es el causante, se suele llamar. Y a partir de ahí, ese causante viene a determinar quiénes son sus herederos, bien de manera forzosa, como puede ser en el caso de sus hijos, si tiene descendientes, o en caso de que no tenga hijos, los ascendientes, colaterales, cónyuges, y en otros casos, los herederos que él deje en su testamento. Antes hablabas de la muerte, que cuando fallezcas dejamos nuestra herencia. Pero si estoy viva y quiero dejar todo repartido, ¿esto es algo que se puede hacer? No, se puede disponer cómo quieres repartir tu herencia, Bea, en tu testamento. Y por tanto, planear, determinar cómo vas a repartir la herencia una vez tú fallezcas. Lo que se puede hacer en vida es donar. Y por tanto repartir tus bienes bajo la donación. Lo que no se puede es abrir un proceso expresamente denominado herencia cuando tú no estás fallecido, pues por cuanto que no puedes disponer en herencia cuando todavía no ha sucedido ese hecho. Puede ser que tus herederos fallezcan antes que tú, que todos estamos expuestos a fallecer en cualquier momento, ¿verdad? Claro, vamos a hablar de herencia, pero has sacado el tema de donar. ¿Cómo se podría hacer esto? La donación en sí es un proceso que implica un acto ante el notario. Es necesario que se realice siempre en escritura pública, porque se requiere como forma de valer el hecho de que se haga en escritura pública. Y hay que pagar unos impuestos. Sí es verdad que en algunas comunidades autónomas, Bea, como Madrid, está muy bonificado cuando se hacen esas donaciones a familiares, en este caso a descendientes. Si yo dono a mis hijos mis bienes antes de fallecer, solamente tendré que pagar el 1% de la cuota tributaria. Es decir, si tengo que pagar por donar mis bienes 40.000 euros, solamente tendré que pagar el 1% de esos 40.000 euros. Sale muy barato y sale muy a cuenta. Por eso mucha gente lo que opta es por donar sus bienes antes del fallecimiento para evitar los conflictos entre los herederos. Pero, ojo, no nos olvidemos, porque aunque esté muy gratificado, por así decirlo, el impuesto de donaciones, no así lo que se refiere a las plusvalías municipales, que esas hay que pagarlas también y son bastante altas. De dinero, si te parece, hablaremos más adelante, pero sigamos indagando un poco más en todas las circunstancias con las que nos podemos encontrar. Por ejemplo, Manuel, si no hay un testamento hecho, pero sí hay propiedades a repartir, ¿qué es lo que se hace? En ese caso, lo que hay que hacer es abrir un proceso de declaración de herederos ab intestato, que se llama. Suena un poco raro, ¿verdad? El ab intestato, pero si lo traducimos del latín es sin testamento. Cuando una persona fallece sin testamento, lo que hay que ir es a la ley, a ver qué dice la ley en la manera en la que hay que repartir sus bienes. Evidentemente, si tienen descendientes, irá a sus descendientes por iguales. Si tiene cónyuge, el cónyuge tiene un usufructo viudal, que se llama. Si tiene ascendientes, también hay una forma elegida. Es decir, está todo muy regulado en la ley. Y es bastante extenso de explicar, y no lo voy a explicar aquí. Pero lo que hay que hacer es acudir a la ley para poder determinar cómo se van a repartir esos bienes. Y abrir un proceso notarial, que igualmente se hace en el notario, que se llama acta de notoriedad de declaración de herederos ab intestato. En ese acta notarial lo que hace el notario es que certifica quiénes son sus herederos. Pongo un ejemplo. Me llaman para la lectura del testamento, pero por un motivo justificado no puedo estar presente. ¿Qué alternativas hay? Los derechos de heredero no prescriben y, por tanto, uno puede reclamar sus derechos hereditarios durante el tiempo en el que esté vivo. Por tanto, los puede reclamar al resto de herederos. El problema es un problema práctico, Bea, en el sentido de que para que se pueda realizar una división de una herencia, para que se pueda llevar a cabo una herencia, es necesario que todos los herederos firmen en el notario esa herencia. Lo que puede suceder es que si me demandan
el resto de herederos acuden al juzgado para dividir la herencia, yo no he estado presente porque no he estado, estoy fuera de España o estoy en paradero desconocido y no consiguen notificarme, esos derechos hereditarios se van a quedar en salvaguarda hasta que yo aparezca, si lo hacemos por vía de procedimiento judicial. Es decir, desde luego, si uno de los herederos no está presente, es un escollo muy grande, pero salvable. Manuel, hablabas de bloqueo de reparto. ¿Esto exactamente qué es? Efectivamente, hay distintas maneras de bloquear una herencia. Y a esto los abogados, la verdad es que sabemos, perdóname el término, Bea, jugar bastante bien. Hay distintos caminos a la hora de poder bloquear un reparto. El primero de ellos, el más evidente, es el de impugnar el testamento. Se puede impugnar un testamento por varias causas, pero la más evidente es la impugnación por nulidad, es decir, que la persona que estaba emitiendo el testamento en ese momento estaba sometido a una conducta que podría ser perjudicial a la hora de poder emitir su voluntad sin ningún tipo de coacción, o error, violencia o intimidación, que es lo que dice el Código Civil. Entonces, ese proceso de impugnación del testamento lo que hace es que impide la posibilidad de repartir la herencia durante el tiempo en el que dure. Si dura 8 años ese procedimiento, que no suele durar tanto, pero si dura 8 años porque va hasta el Supremo, no puedo dividir la herencia hasta que eso termine. En el caso de que no se impugne el testamento, lo que se suele hacer para bloquear esa herencia es no querer firmar ante notario. Yo no firmo nada y entonces tengo que ir a un procedimiento de división de herencia judicial. Pero al igual que los abogados sabemos bloquear las cosas, también sabemos desbloquearla y saber qué hacer para desbloquearla. Y hay distintas cuestiones muy importantes para poder desbloquearla. Desde el momento en el que uno emite un testamento, si pone en el testamento la condición de albacea, contador, partidor, lo que hago es que imposibilito la posibilidad de bloquear ese testamento. Ya no puedo bloquearla, porque con un albacea, contador, partidor ya no se puede ir a juicio. E impugnar un testamento con un albacea, contador, partidor es algo muy, muy arriesgado. Pero si no he puesto la figura del albacea, contador, partidor, lo que hago es que para desbloquear ese bloqueo de ese heredero es que interpongo una demanda de división de herencia judicial y lo que hago es que elijo la parte rápida del procedimiento. El procedimiento de división de herencia judicial tiene como 2 caminos, uno más corto y otro más rápido. El corto es con la administración y la intervención de la herencia y el más rápido es sin esa intervención y administración de la herencia, en la cual directamente, una vez que presento la demanda, cito a todos los herederos a una comparecencia para nombramiento de contador partidor, pero en este caso judicial, dativo, que se llama. Y en ese momento todos tenemos que empezar a pagar. Se vuelve un momento incómodo, donde el heredero que está bloqueando tiene que empezar a pagar a un señor que se llama contador partidor. Y en ese momento, donde antes estaba una situación pasiva y bloqueadora, pasa a tener una posición eminentemente activa porque tiene que soltar el dinero para pagar al juzgado. Y si no lo hace, se paga con cargo a su herencia. Es decir, los abogados sabemos bloquear, pero también sabemos desbloquear. Bueno, hablando de herederos, ¿qué pasa si alguien muere pero no se encuentra a las personas a las que les ha dejado su patrimonio? ¿Qué pasa con los bienes? En el caso de que no encontremos a un heredero, evidentemente, como comentaba antes, tenemos el problema de que vía extrajudicial, a través del notario, no podemos llevar a cabo la herencia. Lo tenemos que hacer a través del procedimiento judicial, sea porque tenemos que iniciar un procedimiento en el cual podamos determinar a esa persona como desaparecido, o bien se le notifique a través de edictos, que es la forma más habitual, se le notifique a través de edictos y que se le dé por notificado. Y por tanto, lo que se le devenga por herencia se quede bloqueado en el juzgado hasta que esa persona aparezca. Si resulta que esa persona podemos entender o podemos creer que por su edad y por su condición ha podido fallecer en otro país y no tenemos posibilidad de averiguarlo, podemos abrir un procedimiento que se llama de ausencia. Este procedimiento de ausencia lo que nos dará es la posibilidad de que esa persona no sea legalmente declarado fallecido, pero sí ausente y por tanto puedan heredar sus herederos, sus hijos, sus padres o quien sean sus herederos. En el caso de que no tenga herederos, su cuota legal acrecería al resto de herederos, es decir, su cuota legal pasaría a los otros herederos que están dentro de la herencia actual, a sus hermanos o a sus herederos que estén dentro de la herencia del causante.
Tengo más dudas. ¿Y si heredo una propiedad que está hipotecada? ¿La deuda recae en mí? Antiguamente, y digo antiguamente porque no se solía hacer, no solían los bancos obligar a formalizar un seguro de vida. Ahora casi todas las hipotecas vienen vinculadas a un seguro de vida, con la obligación del hipotecante de tener un seguro de vida, sea con la propia entidad o sea con un tercero. Pero es verdad que nos hemos encontrado y nos seguimos encontrando con muchas herencias que evidentemente esas viviendas están hipotecadas, que al final no deja de ser un préstamo con una garantía hipotecaria, es decir, un préstamo que se garantiza con un inmueble. Al igual que todos los préstamos, cuando uno hereda, lo hacen derechos y obligaciones. Es decir, yo cuando heredo porque quiero aceptar la herencia del causante, en este caso imagínate de mi padre, pues lo hago con derechos, pero también lo hago en obligaciones, es decir, en préstamos. Y por tanto préstamos personales, como en este caso, como me has preguntado, en préstamos hipotecarios. Esto hace que si yo acepto la herencia pura y simplemente, lo que hago es que recibo tanto el derecho como la obligación. Ahora bien, existe otro canal para poder evitar que esa obligación, ese préstamo, en este caso hipotecario, como me has preguntado, me pueda perturbar, me pueda perjudicar en mis bienes. Y es aceptar la herencia a beneficio de inventario. Es decir, oiga usted, yo acepto la herencia, pero hasta donde reciba. Es decir, que si hay algún momento en el que yo pueda recibir menos de lo que estoy recibiendo por herencia y por tanto puede llegar a mi patrimonio, esa deuda, es decir, pongamos el ejemplo, el piso vale 100.000 y resulta que está hipotecado por 150.000, cosa que ha pasado porque evidentemente hace poco se hipotecaban por más de lo que las casas luego valían por la devaluación que han tenido en el mercado inmobiliario. Entonces, claro, estoy recibiendo una deuda de 50.000 en mi patrimonio. Bueno, pues eso se protege a través de lo que se llama la aceptación de la herencia a beneficio de inventario. Y de esa manera no recibo esos 50.000 euros por exceso que podría recibir si lo aceptara pura y simplemente. Nuevamente, como te decía Bea, existen mecanismos para evitar jurídicamente que me pueda perturbar en mi patrimonio esa hipoteca. Claro, pero si no tengo dinero para pagarla, ¿qué debo hacer? Como decía, la renuncia a veces no es la solución, porque existe una solución más factible que es lo que se llama la aceptación de la herencia a beneficio de inventario, es decir, solamente lo que me beneficie y hasta donde me perjudique, donde esté el negativo en mi herencia. Es decir, si yo recibo una herencia y me sale a pagar, esa parte a pagar no la voy a pagar con mi patrimonio. Eso se llama beneficio de inventario, aceptación de herencia a beneficio de inventario. El problema, Bea, de las renuncias es que cuando hago una renuncia, que existe también la posibilidad, esa renuncia se debe hacer, en este caso, pura y simple, es decir, una renuncia. Esa renuncia, cuando la realizo, se va a los derechos hereditarios pasan a quien son los siguientes en la línea sucesoria. En este caso, por ejemplo, si yo heredo de mi padre, quiero renunciar, los derechos hereditarios pasan a mis hijos. Claro, el problema ahora lo tienen mis hijos, pues mis hijos también tienen que renunciar. Con lo cual tiene que renunciar todo el mundo que tenga los derechos hereditarios, porque si no, el que lo reciba va a tener el mismo problema. Y la renuncia pura a favor de alguien, si yo renuncio a favor de fulanito o de menganito, Hacienda lo considera como una donación, con lo cual, como hemos comentado antes, los impuestos de donaciones no son baratos, salvo que seas descendiente. Que hay bastante bonificación. Uh-huh. Hemos hablado de herederos no encontrados y de hipotecas, pero ¿se puede dar también el caso de que los bienes dejados no sean reclamados? En este caso, ¿qué se hace? Bueno, al final, si resulta que han renunciado todos los herederos, no se encuentra herederos, quien recibe la herencia es el Estado. Se dice que hay muchas viviendas vacías. ¿Se puede decir que algo tienen que ver las herencias no reclamadas? No es exactamente la circunstancia de que sea el Estado español el que pueda tener una inactividad a la hora de conservar o de ocupar aquellas viviendas que no han encontrado herederos, sino que las herencias son potencialmente dos problemas. Uno, a mi juicio, uno es que las herencias a veces los herederos no tienen la suficiente actividad
o intención o ánimo de resolverlas y que por tanto se quedan sin resolver durante demasiado tiempo, y por tanto, si no está dentro de tu patrimonio porque no lo has recibido por herencia, porque te llevas mal con tu hermano, porque tu hermano está desaparecido, porque no quieres afrontar eso, porque no quieres pagar impuestos, por la razón que sea, al final eso se queda sin resolver. Que cosa distinta es que lo reciba el Estado, es que son dos cosas distintas. Es decir, una cosa es que la herencia esté, como se llama, yacente, es decir, pendiente de adjudicación, y otra cosa es que, habiendo abierto la herencia, no se han encontrado herederos porque todos han renunciado, porque no hay herederos, y tiene que recibirlo el Estado. Son dos cosas distintas. Y luego, por otro lado, la cuestión, y esto sí que es un problema grave, es el hecho de que muchas veces los herederos no aceptan la herencia y no hacen los trámites de herencia por los impuestos de sucesión. Y este es un problema gravísimo, que en muchos estados, y hablo de muchos países, se ha solucionado haciendo una reducción inminente a los impuestos de sucesiones, porque es lo que se llama el impuesto a la muerte. Ese impuesto a la muerte es que a mí me graven con un impuesto mi patrimonio que ya previamente me han grabado con otro patrimonio cuando yo lo adquirí. Cuando yo lo adquirí, pagué un IVA o pagué una ITP, un impuesto de transmisiones patrimoniales, o si lo adquirí por vía de donación, pagué una donación, etcétera, etcétera. Y ahora también tengo que pagar un impuesto porque me he muerto. Es decir, es un impuesto muy injusto que en otros países se ha prácticamente evitado. Aquí en España, salvo que seas una familia directa, no se evita, y es muy elevado. Muy elevado. Y ese es uno de los males de nuestro país. Uh-huh. Manuel, si en un testamento se dice que me corresponde todo lo que ha dejado el finado, aunque esto pueda generar alguna que otra controversia con el resto de familiares, ¿qué se debe hacer? Bueno, Bea, si te corresponde todo a ti, todo, es muy sencillo, porque eres un heredero único, y al ser heredero único no hace falta ni ir al notario. Hay que hacer una instancia privada que se llama... que se lo hace un abogado directamente, y con esa instancia privada se liquida en Hacienda el impuesto de sucesiones, y con ese documento se va a inscribir en los registros de propiedad los inmuebles que sean a tu nombre. Es muy sencillo, pero la complejidad viene a veces cuando son varios herederos, pero es una mera complejidad que a través de un profesional es muy sencillo de desbloquear. Pues muchas gracias, Manuel Hernández, abogado especialista en herencias, por poner las calles con nosotros. Muchas gracias a ti, Bea. Gracias. Son las 4:40 de la mañana. Nosotros vamos a seguir poniendo las calles ya informados de todo lo que sucede, si vamos a heredar o si queremos dejar alguna herencia. Escuchamos.